ser líder no implica necesariamente tener una empresa. O sea, tú puedes ser líder dentro de tu comunidad, tú puedes ser líder dentro de un pequeño grupo de trabajo. O sea, no tienes que ser el presidente de la empresa para ser líder. Debe haber empatía de los líderes con sus colaboradores, acercarse uno también a los sueños de ellos. Es fácil escapar de otras situaciones a través del trabajo y quedarte hasta las 10, 11 de la noche, llegar rendida, acostarte, madrugar y seguir enfocada única exclusivamente en lo laboral. Un trabajo permanente, valga la redundancia, a nivel familiar, a nivel social, a nivel espiritual y obviamente eso se refleja en lo laboral. Esto es Conspirando a tu favor, un podcast de Pronoia creado para cuestionarnos, entendernos y encontrar herramientas que nos permitan recorrer este camino llamado vida de una manera más consciente. Mi nombre es Sara y te invito a que nos escuchemos en este nuestro espacio seguro. El día de hoy me encuentro súper emocionada porque tengo en este primer video podcast una invitada súper especial que es mi socia. Es en ocasiones mi alma gemela y es mi mejor amiga, pero también es mi mamá. Entonces, bueno, de ella he aprendido muchísimo de liderazgo. Ella ya lleva 30 años liderando una empresa que ha sido muy exitosa, que se llama Rincón de Ilusiones. Entonces, en este primer video podcast les queremos hablar sobre liderazgo. Yo le voy a formular a ella una serie de preguntas para que ustedes también pues conozcan un poco de su manera de trabajar, de su manera de relacionarse y comunicarse. Empecemos con este primer video podcast. A medida que se vaya dando la entrevista, le voy a formular algunas preguntas que tengo anotadas, pero también vamos a ir interviniendo un poco. ¿Cómo definirías tú el liderazgo? Para mí el liderazgo es la capacidad que desarrollamos para sacar adelante un proyecto en compañía de un equipo y llevarlo a un buen fin. Y, por ejemplo, ¿cuáles son algunas habilidades que tú consideras que todo buen líder debe tener? A ver, primero disciplina, compromiso, orden, eh, yo creo que enamorarse de lo que uno hace, disfrutarlo y saber delegar también. Sí, total. O sea, con respecto a lo que dices, yo creo que es fundamental la pasión. O sea, la pasión que uno le pone absolutamente todo en la vida. Eso nos permite también siempre mejorar, porque si nosotros creemos demasiado en un proyecto, como es mi caso con Pronoia, bueno, ella es mi socia, entonces como es nuestro caso con Pronoia, obviamente yo sé que para que mi empresa crezca tengo que ser una buena líder y por eso es que he aprendido muchísimas cosas de mi mamá, que es mi líder más cercana y podría decirse que es mi mentora. Entonces yo sí estoy muy de acuerdo contigo con el tema de la pasión, o sea, esa cosa que te despierta y que no importa la hora en la que sea, pues la hora en la que sea, uno va al trabajo o uno se la mete toda en una temporada, pues son demasiadas cosas que te mueven y que puede ser en cualquier sector que hagas. Y también, nena, lo de la disciplina va acompañado de la persistencia, porque en muchas ocasiones, eh, o sea, los negocios no salen bien, no todo el tiempo son éxitos, no todo el tiempo son ganancias, y llegamos a un punto en que decimos, pues madre, ¿yo qué estoy haciendo? O sea, eh, estoy haciendo las cosas bien, pero no me están comprando de la manera que yo esperaba o el producto, el último producto que saqué no salió exactamente con las especificaciones, entonces te tienes que levantar al día siguiente y volver a empezar muchas cosas que ya las dabas como por terminadas. Eso es persistencia. O sea, no puedes decir, no, ya me rindo y empiezo otra cosa, porque entonces finalmente por más conocimiento o por más creatividad que tengas, o sea, si empiezas un proyecto, luego empiezas otro, finalmente, y por más buenas ideas que sean, finalmente nunca vas a llegar a ningún lado. O sea,
Tienes que tener Enfocarte. claro, enfocarte, Sí. enfocarte, persistir y disciplinarte frente a lo que quieres lograr. Sí, total. O sea, yo creo que ese es como uno de los mayores retos a la hora de emprender. O sea, la vida no siempre es blanco y negro, no siempre todo es bueno, no siempre todo es malo. O sea, está lleno de matices y muchas veces si las cosas se ponen un poco grises, la gente tira la toalla o dice como no, pues aquí no fue. Y no estoy diciendo que uno solo deba enfrascarse en un proyecto y ponerlo el todo, por así decirlo. Pero yo sí creo que en los primeros inicios de nuestra vida, o sea, por lo menos si tú a tus 20 quieres emprender, si tienes una idea de negocio, por lo menos trabaja las 5 años con toda tu energía, o sea, con toda tu energía, porque muchas veces nos encontramos como en un punto ciego o en un punto como, no sé cómo se dice en español, pero como un plateau y, y salir de eso, cuando realmente logramos salir de eso, es como si quebráramos algo y nos fuéramos para arriba súper rápido, pero es después de muchos años de dedicarse, de disciplinarse, entonces sí. Y por ejemplo, con ese tema de, bueno, ya volviendo un poco al liderazgo, o sea, ¿qué consejos nos darías a la hora de delegar? Cuando estamos creciendo, ¿tú cómo crees que es la manera correcta de delegar? Pues yo creo que hay que rodearse de un equipo que tenga el mismo compromiso y amor por el sueño, pues como un sueño compartido. Y para eso pues entran muchas otras cosas de la parte pues humana que ya hablaremos. Eh, Cuando tienes ya un equipo más o menos formado, hay cosas que para ti se han vuelto mecánicas y que te están robando de pronto esa creatividad, ese impulso como por avanzar. Entonces ahí es donde uno debe definir, bueno, cuál es la persona correcta, porque no todos tenemos las mismas capacidades ni habilidades. O sea, hay personas que son muy buenas para contestar un chat, hay otras en la comunicación, hay otras que son más como de la carpintería, de la mano de obra. Bueno, cada uno tiene sus aptitudes. Yo creo que el trabajo de un líder es leer cuáles son las habilidades particulares de cada una de las personas que conforman el equipo y asimismo confiar, o sea, porque uno muchas veces cree que si yo no hago las cosas, Nadie las hace bien. nadie las hace bien. Eso es Eh, desde el ego. O sí, sea, sí, muchas veces traemos como patrones que son de desconfianza, pues de no creer lo suficiente en la gente que está con nosotros. Entonces es una cantidad de cosas que uno tiene que ir madurando para saber, porque si uno no delega, no crece. O sea, si uno se queda en la carpintería, si uno se sí. queda haciendo el moñito, si uno se queda en ese tipo de cosas que son necesarias, o sea, Ujú. necesarias para que un negocio, o sea, desde el empaque, o sea, los empaques y el tema de la logística es fundamental, pero eso, como tú dices, llega a un punto que se vuelve mecánico, o sea, llega a un punto donde tú no necesitas pensar para empacar, tú solamente haces eso, entonces muchas veces, o sea, Nos haciendo perdemos, o total. sea, perdemos nuestra creatividad, no le damos tiempo a la mente como de decir, bueno, ¿qué le falta a esto? ¿Con qué sigo? ¿Cómo voy a innovar? Cuál es el otro proyecto, cómo me mantengo Exacto. vivo dentro, o sea, dentro de tantos cambios que están Competencia, pasando. no, y hay una competencia siempre, o sea, en cualquier empresa siempre va a haber alguien que sale con nuevas ideas y si tú te quedas atrás, te mueres. Sucede mucho que están estas empresas que llevan toda la vida funcionando, que son muy grandes y que son de hecho las que más les cuesta ese cambio. Por ejemplo, lo hemos visto con tantos medios tecnológicos nuevos, con tantas redes sociales nuevas como TikTok, incluso este tema del video podcast, que uno ve que son las juventudes finalmente las que están como creando ese cambio y haciendo esas cosas,
pero yo a lo largo de mi vida y de todo lo que he visto contigo, a pesar de que tú no creciste con las redes sociales como sí lo hice yo un poco, tú lograste, o sea, has logrado muchísimo en redes sociales, has logrado como, por así decirlo, romper con esos patrones de, no, yo me quedo en lo antiguo, por ejemplo, cuando hacíamos esos comerciales por radio, o sea, tú seguiste Ajá. transformándote a medida que la misma tecnología se iba transformando y me gustaría saber cómo lo hiciste, o sea, cómo has mantenido eso. Ese es un tema como de evolución. Yo pienso que obviamente mi generación no tiene la capacidad y la destreza que maneja pues esta generación y la anterior a esta, pero o sea, tu generación y la generación anterior, pero uno, como no nos las sabemos todas, eh, ahí es donde uno dice, bueno, yo hasta acá llego, o sea, voy a buscar gente que me ayude a pasar al otro lado y a mantenerme en el mercado. O sea, el mercado es cambiante como es todo en la vida, como cualquier empresa, o sea, como un matrimonio, como una relación con los hijos, como una relación familiar, todo es cambiante. Y si uno no se queda en que era que los muchachos antes pedían permiso, en que los hijos antes no No opinaban. contestaban. Sí. Entonces, y si uno se queda ahí, pues se vuelve retrógrado, o sea, no, o sea, el mundo va cambiando. La, o sea, los seres humanos vamos cambiando y vamos evolucionando. Qué bueno que sea así. Entonces, cuando ya las cosas se salen de las manos porque en la parte educativa, no estamos preparados. Por ejemplo, en mi generación hay muchas personas que no dominamos el inglés y eso hoy en día pues es Es casi impensable, como, sí. no, o sea, ya de tu generación en adelante, el que no aprende inglés pues está muerto para muchas cosas, está quedado. Era como en mi época el que no supiese leer o escribir. Costura. O sea, no, eso fue a mi mamá, tampoco. A mí, yo de costura, pues no sé nada. Yo hablando Eh, de y, mecanografía. a mí me tocó la Ah, entonces mecanografía. no estamos tan lejos. Eh, pero bueno, sí, hay momentos en que también tenemos que decir hasta dónde somos capaces con la modernidad o con lo que viene presentando el mercado y hasta dónde tenemos que conseguir gente profesional que nos ayude en esa parte. Sí, yo creo que en ese tema, o sea, como tú dices, no nos la sabemos todas. En cualquier empresa vas a tener que contratar personas que sepan, o sea, si quieres crecer, vas a tener que contratar personas que sepan más que tú en diferentes sectores. Pero también digamos que hay alguien que está empezando, eh, pues aprenda. Total. Ahora, hoy en día es tan fácil con el internet, o sea, porque si tú empezaste una pequeña empresa de cualquier cosa, digamos que de camisetas deportivas, y no puedes de entrada contratar dos o tres personas, una para que te maneje las redes, otra para que te cosa, no. O sea, vas a tener una costurera de pronto, pero no tienes más presupuesto. Entonces, en ese caso, pues Aprenda. obviamente, si no lo haces hoy en día con un impulso de las redes, pues no vas a avanzar. Entonces aprende. En ese caso sí te toca ser YouTube. muy autodidacta. Yo amo YouTube. Yo O también. sea, O sea, todo lo he aprendido por YouTube literalmente. O sea, desde, o sea, todo el tema de marketing, todo lo manejo yo en este momento porque así me siento cómoda, aparte lo disfruto enormemente. Y todo lo he aprendido por YouTube, por internet. También se puede ser súper autodidacta y más en el tema de redes. apoyarse en lo que uno tiene a la mano. Si no tienes presupuesto para contratar gente, sencillamente, porque es que eso es lo que es la pasión. O sea, cuando tú tienes un sueño y lo vas
o sea, y estás convencida y tienes la disciplina y todo lo que ya hablamos, eso te lleva a ir más allá de lo que incluso crees que eres capaz. O sea, yo siempre fui como negada con la tecnología, pero en algún momento dije, o sea, también son Límites bloqueos mentales. mentales, o sea, bloqueos mentales que es lo que todo el mundo está diciendo. No, pues la tecnología es para esta generación, o no, o sea, tenemos unas capacidades que ni siquiera logramos desarrollar en esta vida. Totalmente, o sea, totalmente de acuerdo y yo creo que yo soy excesivamente privilegiada por el tipo de crianza que obtuve, porque literalmente mi mamá me dijo como tú no tienes límites y eso fue algo que siempre, siempre, siempre tuve presente y si bien uno muchas veces se limita y siento que siempre tú dijiste como no, o sea, es que tú puedes con esto, tú también puedes con esto otro y literal yo hoy, después de 5 años, es la primera vez en la vida que estoy delegando y es de las mejores decisiones que he tomado en mi vida porque siento que me ha conectado absurdamente con mi creatividad. O sea, la creatividad es algo increíble y es solamente cuando le das espacio a la mente de estar más presente, o sea, incluso cosas que tú no entenderías por qué te dan creatividad. Socializar ayuda un montón a tu tener ideas o darte un tiempo para ti, un domingo sin celular, o sea, yo sí soy muy consumidora de YouTube y de podcast y de cosas que me nutran, porque también es el ejemplo que vi siempre en mi mamá, o sea, mi mamá todo el tiempo se está nutriendo, se está informando, y con ese tema, por ejemplo, de la creatividad, ya en el tema de productos que tú has sacado, ¿cómo fue? Bueno, háblame de eso y después te hago la otra pregunta de la transformación de Rincón de Ilusiones, porque eso me parece hermoso. Dentro de la disciplina hay algo que está muy en paralelo con eso y es no perder el tiempo de lo que estabas hablando. Hay algo que impide que la gente avance y es, o sea, así como el Internet es un maestro y es un instrumento maravilloso para abrirse al mundo, para llegar donde queremos, también si no lo sabes manejar con disciplina, se convierte en un enemigo permanente que te absorbe y te roba la energía y te trasnocha y te quita el sueño Y te quita y, la creatividad y ya no tienes y fuera ideas. de eso hasta te empieza a limitar porque es de doble sentido, o sea, te abre el mundo o te limita frente a todo lo que tú ves que hay afuera, donde ves gente exitosa todo el tiempo, gente hermosa todo el tiempo, gente Perfecta. perfecta. Todo es, y lo sabemos, en gran parte una mentira. Entonces, cuando uno necesita mantener una empresa, porque es que mantener una empresa, o sea, muchas veces se inician empresas todo el tiempo y Y fracasan. a los dos O meses, sea, a los 2 años, a los a los 5, a los cinco 10. años ya se mueren. Pero Rincón de Ilusiones nació hace 32 años y la verdad tiene reconocimiento aún hoy, a pesar de todas las dificultades que hemos tenido, porque no ha sido perfecto. Obviamente hay momentos en los que yo he dicho, ¿será que persisto? Eh, pero algo más fuerte, hay algo más fuerte, digamos que, no sé, esa pasión que yo siento y ese amor que siento por Rincón, que me ha ayudado a seguir adelante. Eh, entonces, cómo reinventarnos, cómo pasar una pandemia, eh, porque uno empieza, que eso es un error y algo que yo quisiera, o sea, que quedara también como en esta charla, y es que a uno le empieza a ir bien y ya, pues uno se volvió el berraco, el Se que puede relaja. con el mundo. No, no solo se relaja, sino que empiezas a abrir un punto acá, otro punto acá, abrir una empresa de esto, abrir Pierdes el el foco. foco, el foco. Entonces,
hay momentos en los que yo tuve que tomar la decisión de cerrar y es muy fácil ampliarse, es muy fácil montar nuevos puntos, pero es muy difícil empezar uno a reducirse, eso es más. Entonces, a ver, básicamente, o sea, hay muchas dificultades que se presentan eh, a lo largo de los años, pero se trata de teniendo un equipo de trabajo comprometido, que ese compromiso lo adquieren también de muchas maneras, con el ejemplo, o sea, con una parte de uno que es Muy muy humana. humana, O sea, no, muy... mejor dicho, perdón, es que ellos no son máquinas. O sea, la gente que colabora en la empresa de uno no es una máquina, no es, o sea, son seres No, humanos y que menos tienen ahora, familia. o sea, es que venimos de mi generación y la generación antes era un trabajo continuo, o sea, no se les daba la posibilidad de opinar, de pensar, de ir más De allá. soñar. O sea, Eh, la gente no pasaba de la oficina 8 horas, no tenía, o sea, no se preguntaban qué había más allá. Pues sí, sí, es muy Sí, o triste, pero sea, sí, tenían que proveer y ya. fueron educados o hasta fui educada bajo una disciplina de resistencia, de aguante, de completa y total dedicación, de que valemos en la medida en que producimos, no importa pues si no es una producción mental, era una producción física constante de mano de obra, de pero una de las cosas lindas de esta nueva educación es que le hemos permitido a los hijos participar activamente desde pequeños. O sea, obviamente hay muchas cosas que tienen un límite y que hay veces nos pasamos. O sea, tampoco es que los hijos se conviertan en la última opinión el último concepto. Pero cuando les dimos la oportunidad de participar más activamente, también les dimos la oportunidad de pensar, entonces sí, y de saber qué era lo que querían y de tener más claridad en muchos asuntos ya a nivel personal. Entonces, no se puede manejar un equipo de trabajo hoy en día con unos parámetros completamente cerrados. O sea, hoy en día la persona que se aburra sencillamente se va. O sea, no es que no, es que yo me tengo que jubilar aquí o yo tengo que aguantar porque es que eso es lo que debe ser. No, es muy diferente los equipos de trabajo de ahora a los que habían antes. Sí, y además, o sea, con tanta globalización, tanta información también, las mismas personas pues van diciendo, si no es aquí, es en otro lado. Y yo creo que ese tema de la retención es muy, muy complicado porque cuando alguien entra a una empresa, pues tiene un periodo de aprendizaje que finalmente le cuesta a la empresa. Entonces, si todo el tiempo entra gente nueva, va a estar en periodos de aprendizaje todo el tiempo, entonces no van a poder como escalar, por así decirlo, ni optimizar el trabajo, que finalmente no es trabaje más y ya, es trabaje mejor. Entonces yo creo que eso ha ido cambiando mucho, esa mentalidad de que antes era haga, produzca, 8 horas o no sé, o 10 horas sentado en un escritorio, ahora la gente tiene mayor flexibilidad, pueden tomarse un sábado, pueden trabajar desde la Es casa. muy importante que la gente se sienta a gusto. O sea, no es solo que me voy porque hay más trabajo por fuera. He sabido de muchos casos que les pagan más incluso en otra empresa, Y se quedan. pero se quedan porque se sienten felices con lo que están haciendo. Y una empresa no es para una persona, una empresa es para un grupo de participantes, o sea, que todos sientan que logran sus sueños, pues sí, que avanzan. Bueno, ¿y cómo ha hecho este rincón de ilusiones? ¿Cómo le ha permitido a las personas que logren esos sueños? O sea, ¿qué crees tú
¿qué puede hacer un jefe por sus colaboradores? O sea, antes de que digas, yo creo que puede hacer demasiado, puede hacer mucho más que, tengo una opinión, puede ser más que en la política. O sea, el empresario, fan número uno del empresario. Entonces, ¿qué consideras tú que puede hacer un jefe? Yo considero, hay empresas y hay gente que tiene la idea de que una empresa no debe tener corazón, pero yo creo que eso ya está mandado a recoger. Eso pudo haber sido de otra época. Ahora debe haber empatía de los líderes con sus colaboradores, acercarse uno también a los sueños de ellos, o sea, porque así como uno tiene sus propios sueños, sus proyectos muy claros, ellos también tienen el proyecto ya sea de tener su propio apartamento, de conseguirse una moto, De estudiar, o sea, de pues todo. sí, o sea, tanto a nivel físico como a nivel espiritual. También hay mucha gente que el dinero lo deja un poco a un lado y quiere avanzar en otros campos. Entonces, cuando te vuelves solidario, como con los sueños de tu equipo, eh, ellos también avanzan contigo y eso es lo que los mantiene. Eso hace que se comprometan muchísimo más. Básicamente diría yo que es como una cercanía, siempre deben estar claras en una empresa pues las funciones y O el organigrama, o sea, debe estar sí, debe estar establecido. claro. Pero eso no quiere decir que como ser humano una persona represente o sea más que otra. Jamás. Por ejemplo, yo he tenido personas que han durado 6, 7, 8 años mientras hacen su carrera y que han trabajado solo como temporales, viernes, sábado, domingo, o de pronto cuando no tienen clases en la universidad un miércoles, son, o sea, de las satisfacciones grandes que yo he tenido ya, verlos profesionales cumpliendo ya a nivel laboral con lo que querían hacer y las personas que han estado fijas, o sea, es como algo que yo tengo muy claro y es que el que pase por Rincón de Ilusiones debe salir Mejor de lo que mucho entró. mejor de lo que entró y con un crecimiento importante en su vida. Y eso yo creo que se logra el día a día. No hay una clave, no hay una clave que sea de respeto, o sea, básicamente respeto, básicamente es solidaridad. Mm, Y yo creo que ahí es como sacar lo mejor que tiene cada persona por ofrecer. O sea, por lo menos tú me has enseñado muchísimo que yo a veces batallo con algunas cosas porque digamos que soy muy hábil o muy rápida en ciertas cosas y por eso es que me demoré tanto en delegar, pero pues tú siempre me dijiste como, o sea, así la persona se demore 3 veces más que tú, reconócelo, o sea, lo está intentando, está dando su mejor, o sea, lo mejor que puede estar haciendo y tú no te puedes comparar porque tú llevas, no sé, llevas 10 meses en lo mismo súper rápida con alguien que le acabas de enseñar, o sea, no puedes pretender que esa persona ya tenga las habilidades que tú tienes. no, pues no solamente eso, sino que hay veces tú delegas en la persona que no corresponde porque no tiene esas habilidades. Entonces, lo que yo también te he dicho es, mira, no tiene esa habilidad para empacar 20 collares en una hora, pero mira lo bueno o lo buena que es esa persona a la hora de comunicarse con los Atención al clientes, público. en un chat. Entonces es descubrir muy bien y obviamente no pretender que en 5 minutos te coja todas las ideas. Sí, total. O sea, yo creo que también el ser líder tiene un arma de doble filo. Obviamente hay diferentes tipos de líderes, pero al tú ser líder, pues eres una persona muy proactiva. Entonces, a veces uno dentro de su proactividad le cuesta mucho entender que el otro no es así, o sea, el otro de pronto es un poco más sumiso,
que también es bueno, porque gracias a que esa persona está dispuesta a aprender de ti, es que no es líder, sino que está trabajando dentro de tu empresa. Entonces, sí, o sea, yo creo que es como un aprendizaje constante de paciencia, de mucha lectura. Yo creo que también, pues, como hablando sobre lo que decíamos anteriormente de cómo permitir que las personas cumplan sus sueños, es preguntarles, o sea, como tú cómo te ves. Y muchas veces, por lo menos en nuestro trabajo, que es más como más familiar, por así decirlo, es un poco más pequeño, pues nosotras no estamos contratando al super empresario, pues, que lleva 20 años de carrera en Nutresa, pues no, o sea, nosotros contratamos personas jóvenes, y yo creo que es sentarse con ellos y de alguna manera, pues, intentar como sembrar semillitas. O sea, si yo, por ejemplo, tengo la capacidad de ser muy disciplinada y alguien me dice, no, mira, es que yo, una persona que trabaja en la empresa, no, es que yo quiero aprender inglés, pero es que cada vez que me siento me da pereza. Entonces le digo, mira, te voy a dar un tip. Así es como yo hago esto. Así es como yo he aprendido a trabajar de esta manera. Porque también, o sea, la información es para compartirla. Y si tú conoces algo que le puede ayudar a alguien, pues ¿por qué te lo vas a guardar? Ahí también está la parte del liderazgo. Cómo permitir que las personas también se desarrollen, y más en estos ámbitos laborales donde tenemos tanta cercanía con las personas pues que están bajo nuestro mando. Y cuando tú dices que tenemos una pequeña empresa, he conocido personas que trabajan en grandes empresas. En esta ciudad hay demasiado empresario, pues demasiada empresa, Súper bueno, exitosa porque somos de Medellín, no, somos no, paisas. en esta ciudad hay demasiada empresa exitosa y esas empresas hacen una labor, o sea, hacen una labor con el ser humano, hacen unas capacitaciones, hacen unos casi que retiros, hacen, Que la o psicóloga, sea, recursos no, humanos, pero aparte de eso, en cuanto hacen como muchísimos talleres de crecimiento personal. somos una unidad. Entonces, si nosotros estamos súper mal en nuestra vida personal, obviamente eso se va a traducir al trabajo. O sea, tú debes estar muy pendiente de que las personas que trabajan contigo estén bien, tengan como un ambiente sano en su vida. Me gustaría saber cómo, cómo haces para balancear tu vida profesional y tu vida personal. Bueno, yo tuve una época en que fui obsesiva laboralmente, o sea, realmente uno tiene que en el camino hacer mucho trabajo también con uno mismo. Es fácil caer como, sobre todo cuando uno tiene el amor y la pasión desbordada por lo que hace, es fácil escapar de otras situaciones a través del trabajo y quedarte hasta las 10 11 de la noche, llegar rendida, acostarte, madrugar y seguir enfocada única, exclusivamente en lo laboral. Yo creo que eso es un trabajo que ahora hay más posibilidad de empezar a hacer antes, eh, por toda esta ayuda tecnológica que hay, donde puedes escuchar podcasts, donde puedes escuchar una psicóloga, personas que son exitosas laboralmente y que te dan claves, o sea, YouTube, o sea, tienes muchas más herramientas. Hay que tener mucho cuidado con eso, o sea, para poder lograr el equilibrio, pues ese balance ideal y no descuidar, no descuidarte, ya sea espiritualmente, físicamente, incluso hay personas que, o sea, sencillamente se desbordan en trabajo y para de contar. Entonces, cada vez hay más herramientas, por eso lo que decíamos de que hay que saber aprovechar estas redes sociales en pro
y que te sumen a la vida, no que te resten, no que te resten tiempo, no que te resten en inseguridad, no. Es lograr el balance y pues el equilibrio a través de un trabajo personal. Si tienes cómo, pues yo soy hiper fanática de tener De un la terapia. trabajo de terapia, Vayan a terapia. de psicología, pero si hay gente que no puede económicamente estar yendo cada 8 días donde un psicólogo, pues hay herramientas por internet que puedes utilizar. Con respecto a eso, me he dado cuenta el gran cambio que he tenido a nivel psicológico desde que o sea, literalmente uso Instagram 15 minutos al día y dentro de eso prácticamente subo los posts, hago un poquito de investigación porque igual, o sea, Pronovia, que es pues es nuestra empresa de accesorios, es una empresa que a nivel digital, pues es muy grande y la quiero llevar a ser mucho más grande día a día, pero entonces hay una línea muy delgada entre el trabajo y perder tiempo. Pero desde que yo me dije a mí misma, si he logrado tantas cosas en mi vida, también tengo la disciplina de no perder el tiempo en redes sociales. A nivel de salud mental, la vida me ha cambiado. O sea, ustedes no se imaginan cuánto. O sea, ustedes no se imaginan. Y yo creo que a mí me ha ayudado mucho también como el ejemplo de mi mamá, porque ella valora mucho el tiempo. O sea, ella valora muchísimo su tiempo. Yo creo que yo he visto mucho tu cambio porque, pues, o sea, desde pequeña vi, o sea, nunca jamás sentí tu ausencia, obviamente, pero eras muy, muy, muy trabajadora y no tenías esos espacios para ti. O sea, tú nunca tenías una clase de nada tuyo, o sea, era como que la mujer 20, o sea, la mujer 20 que lo puede todo, pues realmente mi mamá me crió, entonces era como la mujer que también es el papá, la mujer que provee, la mujer que hace esto y lo otro, y siento que en este momento de tu vida es como la primera vez que te estás permitiendo ciertas cosas, pero también sé lo difícil que ha sido para ti. O sea, el tema de no poner tu valor en tu productividad ha sido un proceso Total. transformador. Difícil, difícil porque eh, nos acostumbramos a que somos y tenemos reconocimiento por lo que estamos haciendo, por lo que hemos logrado, por la empresa que hemos construido y decimos, ¿será que si me hago a un lado voy a Se seguir cae. siendo líder, voy a seguir siendo... eso también tiene que ver un poco con el ego, esas Sí. renuncias, eh, o sea, es que valemos también por lo que somos, o sea, principalmente valemos por lo que somos. Lo que se ha construido pues a nivel económico o a nivel de empresas es un plus, pero valemos porque hemos construido una relación con una hija sana, porque tenemos una relación social con nuestras personas más cercanas muy bonita, valemos porque las personas que han pasado por nuestra vida de alguna manera han crecido o han aprendido algo, también has dejado huella. Entonces yo creo que ser líder, que es como de lo que se trata esta charla, es representa muchos campos, o sea, ser líder en una empresa y en la casa o con los amigos tener cero relación y en la casa llegar a maltratar o ser líder es un montón de cosas y ser líder, o sea, lo que tú reflejas es un conjunto de todas tus relaciones interpersonales, no solamente en la parte de tu empresa, sino que tú llegas un día y te dicen, doña Viviana, ¿qué le pasó hoy? O sea, eso se siente también con el equipo de trabajo. Entonces, ser líder es hacer permanente Búsqueda interna. y un trabajo permanente
valga la redundancia, a nivel familiar, a nivel social, a nivel espiritual, y obviamente eso se refleja en lo laboral. Ser líder no implica necesariamente tener una empresa, o sea, tú puedes ser líder dentro de tu comunidad, tú puedes ser líder dentro de un pequeño grupo de trabajo, o sea, no tienes que ser el presidente de la empresa para ser líder, tú puedes ser un operario, el que hace las galletas, el que empaca, siendo un líder, o sea, porque el liderazgo es todo lo que habíamos dicho, es compromiso, es amor por lo que se hace, es también carácter y criterio, y no, o sea, no queremos enfocar esto a que si no tienes una empresa, no puedes ser líder. O sea, tú puedes ser líder en tu familia, tú puedes ser líder en tu comunidad, hay muchas maneras de ser líder, tenemos que ser coherentes y apasionarnos. Y bueno, con esa última intervención cerramos esta charla. Me encantó. Nosotras tenemos muchísimas conversaciones profundas, entonces la Ya, idea, habrán más. habrá muchas más y cada 15 días les vamos a estar pues dando contenido, les vamos a estar poniendo diferentes charlas. Yo en general voy a ser la entrevistadora, pero bueno, voy a invitar a diferentes personas con las que siento que tengo conversaciones muy profundas y que me encantaría compartir un poco de eso. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos en este primer episodio. Nos pueden encontrar por YouTube en video o también si nos están escuchando desde Spotify o desde Apple Play. Estaremos cada 15 días los miércoles y me encantaría leerlos, que nos dejaran un comentario, si les gustó este tipo de formato, qué aprendieron de liderazgo o qué aprendieron de la vida, porque hablamos de muchísimas cosas. Entonces, si quieren, me pueden dejar un comentario ya directamente acá o también en Instagram como Pronoia Details. Pronoia es nuestra marca de accesorios. Y bueno, por allí también compartimos contenido de valor, no solamente accesorios, obviamente, sino compartimos muchas cosas muy chéveres. Entonces, si no nos conocen, para que nos visiten y nos dejen un pequeño comentario sobre qué les pareció. Nos vemos entonces en 15 días.